Mujeres en peligro, hombres en peligro. Todos. Niños en peligro, todos en peligro. Qué grande, Pero ¿cierto? bueno, esto es un poco la introducción al tema, ¿no, Talamonti? Pero ahora nos vamos a concentrar en las mujeres porque están en peligro. Claro que y los sí. allanamientos que se llevaron a cabo hoy en Villanueva precisamente fue para tratar de desarticular esas bandas que se han dedicado al asesinato de mujeres, conocido como femicidio. Tú nos has enseñado acá. Talamonti, ¿qué te parece esto que va Sí. en escalada el femicidio? Bueno, Andri, esto es algo que venimos analizando, si tú recordarás, junto contigo y obviamente con usted allá en casa que nos sigue en este espacio de las 18:30. Ya no es una cuestión de días, no es una cuestión de semanas ni de meses. Esto lleva ya al menos un par de años. Estamos hablando de esto desde el 2020, cuando se dio esa escalada y ese repunte de violencia en contra de la mujer. 2021, no digamos. Y esta alerta temprana ya ha dejado de ser alerta temprana, Andri. Hoy es una realidad, es decir, la violencia extrema y los femicidios, es decir, la muerte violenta de mujeres, cada día va, pero subiendo en cuanto a números. Y lo peor es que no se mira que se haga nada. No se mira que se haga algo por eso, Talamonti. Bueno, vamos a partir de la serie de preguntas, si te parece, por la general, y después vamos a las preguntas particulares. Pero en general, yo quisiera que tú nos describieras cuál es el perfil de un asesino, en este caso, de mujeres. Claro que sí, Andri. Un asesino de mujeres es una persona que da visos y apariencias de ser una persona normal en la mayoría de los casos. Puede haber una psicopatología, no te digo que no, pero en la mayoría de los casos no. Ahora, aquí hay una cuestión bien importante. Hay un odio que siente, ¿no? Y que hay que ver de dónde se deriva por el tema de las mujeres. Aparte, no desarrolla una empatía con sus víctimas. Es decir, perdón por lo que voy a decir, pero a las víctimas las puede matar con extrema crueldad, como pasa muchas veces, y no siente ningún sentimiento ni de remordimiento, ni de dolor, ni de ver que está sufriendo otra persona. Entonces tiene este tipo de características que además está dispuesto realmente, Andri, a hacerlo todo y sobre todo, fíjate, a pasar generalmente, no exclusivamente, mimetizado dentro de la sociedad como si fuera una persona normal. Talamonti, déjame entender o tratar de entender. Yo creo que nunca voy a poder entender el comportamiento de un asesino. Sí. No soy psicólogo y creo que me costaría entenderlo. Pero deja de entender esto si tú me das una luz. Por favor, Por ejemplo, Andri. tú vienes aquí a la televisión a hacer el análisis, ¿no? Correcto. Y luego vas a la universidad y trabajas y luego vas al bufete, etcétera. Es correcto, Tienes tu Andri. trabajo. Entonces todos los días vas a trabajar. Así El es. asesino, el sicario, el que se dedica a Ahí esto, está. se levanta pensando, voy a ir a trabajar. Se baña, Fíjate. se prepara, se pone la mascarilla, se pone la pistola y va y asesina y regresa y come con la familia, ¿o cómo? Generalmente eso es lo que pasa, pero en Guatemala tenemos que hacer una diferenciación muy exacta. Fíjate cómo es esto, básicamente como lo has explicado. Hay muchos que son asesinos de mujeres o asesinos seriales inclusive, que ya vamos a profundizar en ello, que simple y sencillamente tienen su vida normal, están casados, tienen hijos y llevan una vida como cualquiera de nosotros, pero que en algún determinado momento, bajo ciertas circunstancias, deciden victimizar a ciertas personas, ¿no? Y esto por cuando existe una situación de una psicopatología, es decir, una enfermedad mental que los hace hacer esto. Pero hay otro tipo de personas aquí en Guatemala, Andri, y ese es el otro gran segmento, que tal y como tú lo dices, pareciera que tienen su familia, que se levantan normal, que van a su trabajo, pero su trabajo ya per se consiste en ser sicarios, consiste en matar. Por ejemplo, el tema de las pandillas, ¿no? Y esto ellos lo ven como algo normal, cuando a toda vista esto es absolutamente una situación que de naturalidad no tiene nada, ¿no? Bueno, y hablaste, Talamonti, de psicopatología. Sí. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito de cuáles son los trastornos mentales, psicológicos que sufren los asesinos? Fíjate, Andri, que aquí hay una situación bien, pero bien interesante. Cuando haces el estudio de asesinos, sobre todo de asesinos seriales, ¿no? Y asesinos así femicidas que demuestran un odio tremendo, resulta ser que contrario sensu a lo que uno piensa, que todos ellos tienen una psicopatología, es decir, alguna enfermedad mental, algo que en su cerebro evidentemente no está bien para distorsionar la realidad y actuar con tanta hazaña y con tanto rencor. Resulta que la mayoría de ellos psicológicamente y hasta psiquiátricamente
sencillamente están dentro del rango de la normalidad, pero que hay circunstancias que fueron factores tanto exógenos, pero sobre todo endógenos de fuera de su entorno, cuando eran niños, cuando eran jóvenes, que los fueron creando y los fueron llevando a sentir un recelo, un odio y una situación. Por supuesto, Andri, que sí existen las psicopatologías, ¿no? Aquellos que son sociópatas o que son psicópatas, es decir, que o no pueden vivir en sociedad porque siempre van a actuar delincuencialmente, o simple y sencillamente que parecen unas personas tan lindas, tan refinadas, tan educadas, hombre, pero te terminan siendo el peor de los asesinos porque mimetizan esas psicopatologías bajo un aspecto de absoluta y total cortesía y normalidad. Sería el que tú menos sospecharías. Bueno, ¿y cuál es la mayor constante de los asesinos en cuanto a género y edad, Talamonte? Esto es muy importante porque aquí en general en el mundo la mayor constante de género son hombres, obviamente los asesinos y asesinos seriales. En cuanto a edad, una edad joven, ¿no? Digamos, personas que no llegan a los 30 años de edad en general. Esto en el mundo. Pero aquí en Guatemala también tenemos que ver una situación. Esto no es exclusivamente de cuestión de género de hombres. ¿Por qué? Porque dentro del actuar, por ejemplo, de las maras o pandillas, no importa, fíjate, Andrés, si eres hombre o si eres mujer, y no importa si tienes o no una psicopatología o simplemente tienes la presión social de la mara de matar, y de matar no, ni siquiera porque haya una razón, simple y sencillamente porque se tratan de pruebas de fidelidad o de situaciones que te piden que hagan, porque si no lo haces, el resto de pandilleros te van a matar. Entonces, pues simple y sencillamente pueden o no tener estas condiciones, digamos, mentales adversas o no. Entonces, en Guatemala también las mujeres pueden llegar a constituirse en asesinas de este tipo. ¿Qué es un asesino en serie? Muy bien. ¿Cómo se define esto? Para que se pueda definir en el tema criminológico y criminalístico, obviamente, pero sobre todo la criminología, a un asesino en serie es una persona que ha hecho o que ha asesinado de manera, digamos, constante, llamémosle así, bajo un mismo patrón, al menos en 3 ocasiones. Este es un asesino en serie, aquel que durante 3 veces, por ejemplo, secuestró mujeres de cierta edad, siguió un mismo patrón, las llevó a un mismo lugar y las mató de una forma similar. Ese es un asesino serial. Bueno, y es cierto que los asesinos suelen dar la apariencia de normales, como ya te preguntaba en la, creo que segunda pregunta, ¿no? Que si se van a trabajar y que trabajan de eso, y que regresan, comen con la familia, van por una pizza, qué sé yo. En la mayoría de los casos. ¿Cómo puede un asesino, deja de entender esto, Talamonte, desde el punto de vista psicológico, cómo puede un asesino después de haber matado vivir normal? En la mayoría de los casos precisamente esto es lo que pasa. La mente, hombre, es una situación tan increíble. A mí a veces me cuesta creer, fíjate, Andri, y me lo explican muchísimas veces, que el consciente, el subconsciente, el subconsciente, subconsciente y todas estas situaciones, pero la mente en esos vericuetos y en ese cerebro que tenemos los humanos es capaz de mimetizar, de transformar y de cambiar personalidades de conformidad a los distintos escenarios en que se manejan este tipo de asesinos, por lo cual puedes estar sentado en cualquier momento y en cualquier lugar a la par de un asesino o un asesino serial y ni cuenta nos vamos a dar. Talamonte, yo pues soy músico, toco guitarra, ¿no? Y cuando uno toca guitarra y está aprendiendo en aquellos primeros años, salen callos acá en las yemas de los dedos, ¿no? De esta mano izquierda. Es cierto. Entonces salen callos, pero ya cuando uno tiene callo, ya no duele. Ya no duele. Ya la guitarra se toca perfectamente bien. ¿Hay un callo mental que le sale a los asesinos y ya no les duele, ya no sienten que asesinan a otros? Sí, el asesino nato, el delincuente nato y el asesino serial simple y sencillamente no sienten ningún rasgo de empatía, ni de dolor, ni de pena, ni de vergüenza por victimizar, por matar, por torturar y a veces aquí en los casos de Guatemala por desmembrar y hacer cualquier barbaridad para matar a hombres y mujeres, pero particularmente en este caso que estamos analizando, a mujeres guatemaltecas. Generalmente, llegando a la parte cadencial del tema, habrá un trasfondo de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, para que estas personas se dediquen a eso, aunque hoy, déjame decirte, y tú lo sabes mejor que yo,
que desde la niñez, ¿no? 12, 13 Claro. años ya andan asesinando, pero ¿habrá algún trasfondo ahí? Pero sí hay una parte muy importante de trasfondo de lo que significa el llegar a convertirte, fíjate, Andri, en un potencial asesino o en un asesino serial, en un asesino de mujeres, ¿no? En Guatemala y en cualquier parte del mundo. Son generalmente niños o adolescentes que han vivido un entorno violento, que han sido realmente violentados en sus primeros años por sus padres o por quienes los cuidaban. Muchas veces inclusive el odio se deriva de otro tipo de cuestiones como abusos de carácter sexual, violaciones y otro tipo de cuestiones. Y también, Andrea, hay que decirlo, en el entorno guatemalteco se deriva de muchos niños que han crecido en familias criminogéneas. Aquellos niños que son simple y sencillamente niños inocentes, pero que al crecer en el entorno de una mara y ver cómo papá mata y mamá mata y todos andan con pistola y el otro cuenta que mató aquí, que la otra cuenta que mató al otro y todos los compañeros lo mismo, matando a medio mundo, entonces ellos lo ven como algo normal. Talamonti, para finalizar, yo sé que lo has explicado, pero probablemente algún televidente por hoy nos está viendo quizá por primera vez. ¿Cuál es la diferencia entre femicidio y feminicidio? Porque estamos hablando hoy de femicidio, entiendo, ¿no? Claro que sí, estamos hablando de femicidio. En Guatemala, según nuestra legislación penal, dos formas de quitarle la vida a las personas. Homicidios simples, homicidios calificados. Los homicidios calificados, donde entran los, por ejemplo, donde entra el asesinato, el parricidio, el femicidio, el feminicidio, entre otros, son aquellos que tienen una característica y esa característica se llama el dolo. El dolo es que es planificado, el dolo es que tú lo pensaste, que buscaste el momento, el lugar, los medios, la forma, el arma blanca, la pistola, el sitio y la forma en que lo ibas a cometer. Hay un animus necandi, es decir, hay un ánimo de querer hacer un daño y el daño es quitar la vida. Femicidio, darle muerte a una mujer por cuestión de género, es decir, de hombre a mujer, de manera violenta, con saña, con desprecio a su condición de mujer, ¿verdad? Y el feminicidio es exactamente lo mismo, un hombre a una mujer con violencia, con saña, con desprecio a su condición de mujer, pero el feminicidio viene cometido por las fuerzas de seguridad de los estados, entiéndase, por ejemplo, la policía o el ejército. Muchas gracias, Talamonti. Te cuento que hay 3 mujeres que fueron detenidas en estas últimas horas señaladas de extorsión. Wow. Vamos primero a ver la encuesta para que usted participe y luego, mira, Talamonti, las mujeres también están pues en escalada cometiendo actos delictivos. Así correcto. Que vamos a presentar la encuesta de la tarde y luego vamos con este detalle. Muy bien. Tenemos la encuesta en pantalla. ¿Cuál considera que es la causa del incremento en casos de violencia contra la mujer? Hay 3 opciones. Delincuencia, 63.2%. Discriminación, 0%. Machismo, 36.8%. ¿Cómo está, Talamonti? Bueno, me parece muy importante la participación. Les quedan varias horas por votar. En general, creo que lo podemos definir precisamente como la mayoría lo está haciendo, por delincuencia. Pero sí tenemos que ver que nosotros mismos la estamos generando. ¿Sabes por qué, Andri? Porque vivimos literalmente en una cultura que no es de paz, sino que es una cultura de violencia. Y sabes, Talamonti, para concluir esta intervención tuya, sí, Andri, viene a mi mente aquella cena que tú hiciste por varias veces de hace muchos años acá, que decías tú, estamos de rodillas ante la delincuencia. Y tú te arrodillabas a veces en el set. Ahora viene a mi mente la imagen de lo que está pasando en El Salvador, cuando yo veo arrodillados a los pandilleros y ahí ya están dándole vuelta a la tortilla, ¿no? Últimas palabras, Talamonti. Claro que sí, Andri. Tenemos que trabajar en algo y ese algo en primera instancia se llama seguridad, lo que tanto queremos, anhelamos los guatemaltecos. Andri, televidentes,